Bien, ahora sí, aquí estamos. Entonces, en el día 15 de Entendiendo la Ley del Uno. Tiene unos minutitos más para que todos nos encontremos aquí en el grupo de Awakened Travelers. Entonces, repasando la idea de este trabajo, es para que tengamos esta información, para que podamos entender nuestro día a día, lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Y alguien me hizo una recomendación hoy, porque me hicieron un comentario, me hicieron una pregunta y yo contesté, ¿verdad? Y hablamos justamente del encierro que está sufriendo la gente, y de alguna manera me sentí molesto, ¿verdad?, por esta situación, y la otra persona lo sintió así, incluso siendo un mensaje de texto, ¿verdad? Entonces, sí, a veces uno se siente frustrado porque quiere que otras personas entiendan o vean lo que uno ve, pero no se puede, no funciona así. Entonces, llamémonos a la calma, y aquel que está queriendo encontrar esta información la va a encontrar, la va a entender, y al final, si vamos a lo profundo de este libro, vamos a entender que de alguna manera todo es perfecto y que todo funciona milimétricamente, ordenado, organizado, y esta humanidad está viviendo lo que tiene que vivir, en definitiva, para obtener cierto progreso. Así que, nuevamente, muchas gracias por el consejo. Y seguimos. Estuvimos hablando del progreso de las almas, y el interrogador quería saber cómo se llega a la elección de un camino u otro, si es el servicio al prójimo o el servicio al yo. Entonces él quería determinar simplemente cuál es esta decisión que se toma, o cómo se realiza esta decisión para que el ser pueda continuar un camino y otro. Entonces, el interrogador dice, repasando un poquito lo anterior, dice: ¿podés decir qué tendencia crea el impulso hacia el camino escogido del servicio al yo? Soy Ra, solo podemos hablar de ellos metafóricamente. Algunos aman la luz, otros aman la oscuridad. Es una cuestión de la elección que hace el creador único e infinitamente variado, que escoge y juega entre sus experiencias como un niño en un picnic. Algunos disfrutan y encuentran el sol bello, la comida deliciosa, los juegos refrescantes, y resplandecen con la alegría de la creación. Otros encuentran la noche deliciosa. Su picnic está compuesto de dolor, dificultad, sufrimiento del prójimo y examen de las perversidades de la naturaleza. Estos disfrutan un picnic diferente. Dice: todas las experiencias se encuentran al alcance. Es el libre albedrío de cada entidad el que escoge la forma del juego y la forma del placer. El interrogador dice: supongo que una entidad que se encuentre en cualquiera de estos caminos puede decidir cambiarlo en cualquier momento y posiblemente volver sobre sus pasos, siendo el cambio de camino más fácil cuanto más lejos haya llegado en el camino andado. ¿Es así? Soy Ra, no es así. Cuanto más polarizada se encuentra una entidad, como diríais, más fácilmente puede cambiar de polaridad gracias a su mayor poder y conocimiento. Dice: los que se encuentran verdaderamente indefensos son aquellos que no han escogido conscientemente, sino que repiten patrones sin tener conocimiento de esa repetición y del significado del patrón, ¿no? Entonces debemos hacer una elección consciente del camino que vamos a tomar, y es en el punto que está esta humanidad en este momento. El interrogador dice: creo que acabamos de llegar a un punto muy importante. Parece entonces que hay un potencial extremo en esa polarización, al igual que existe en la electricidad. Tenemos un polo positivo y otro negativo. Cuanto mayor carga se desarrolle en cualquiera de ellos, mayor diferencia de potencial y mayor capacidad para realizar un trabajo, como lo llamamos en el plano físico. Esta parece ser la misma analogía que tenemos con la conciencia. ¿Es así? Soy Ra, dice: exactamente. Interrogador: entonces parece ser que existe relación entre lo que percibimos como un fenómeno físico, esto es, el fenómeno eléctrico, y el fenómeno de la conciencia, en el sentido de que al haber emanado los dos del creador único, son prácticamente idénticos, pero resultan en acciones diferentes. ¿Es así?
Soy Ra. Una vez más, simplificamos al máximo la respuesta a vuestra pregunta. El complejo físico por sí solo está compuesto de muchos campos electromagnéticos o de energía que interactúan gracias a la energía inteligente. Las configuraciones mentales o distorsiones de cada complejo añaden nuevos campos de energía electromagnética y deforman los modelos del complejo físico de energía, el aspecto espiritual que sirve para aumentar la complejidad de campos, lo que en sí es perfecto, pero puede realizarse de numerosas maneras distorsionadas y no integradas por los complejos mentales y corporales de los campos de energía. Un montón de palabras. Dice así, digamos que en lugar de un imán con una polaridad, tenéis en el complejo cuerpo, mente, espíritu, una polaridad básica expresada en lo que podría llamar la energía del rayo violeta, la suma de los campos de energía, pero que se ve afectada por pensamientos de todo tipo generados por el complejo mental, por distorsiones del complejo corporal y por las numerosas relaciones entre el microcosmos, que es la entidad, y el macrocosmos, que en numerosas formas, que podríais representar al observar las estrellas, como lo llamáis, cada uno aportando la contribución de un rayo de energía que se introduce en el entramado electromagnético de la entidad debido a sus distorsiones individuales, ¿verdad? En definitiva, estamos compuestos de una variedad muy amplia de campos de energía, y estos campos de energía se ven afectados por las diferentes actores a nuestro alrededor, ¿verdad? Incluso nuestros pensamientos, la energía del universo, etcétera, etcétera. El interrogador dice, ¿esa es la raíz de lo que llamamos astrología? Soy Ra. Dice, esta va a ser la última pregunta de esta sesión. La raíz de la astrología, como decís, es un modo de percibir las distorsiones fundamentales que pueden predecirse según las líneas dadas de probabilidad-posibilidad, digamos. Las orientaciones y configuraciones cósmicas en el momento de la entrada del espíritu en el complejo físico-mental y en el momento de la entrada del complejo físico-mental espiritual en la ilusión. Cuando llama la ilusión, se refiere a la vida, ¿verdad? Ello tiene entonces la posibilidad de sugerir dominios básicos de distorsión. No es más que eso. El papel que juega la astrología es comparable al de una raíz entre muchas otras, ¿verdad? O sea, si la configuración astrológica en el momento de nuestro nacimiento tiene cierto o cumple cierto papel dentro de nuestra energía, ¿verdad? Pero dice que es una raíz más entre muchas. Es un factor preponderante. El interrogador dice, ¿hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más confortable? Y da las consideraciones del caso y se despide. Sesión 20, 9 de febrero de 1981. Entonces, resumiendo para los que entraron recién de lo que leímos anteriormente, cada uno toma la decisión de qué camino va a tomar, y cuanto más hayamos avanzado en ese camino, incluso más fácil es volver atrás, ya que habremos recogido cierta experiencia a lo largo de nuestro camino, ¿verdad? Así que nunca es tarde. Podemos estar en la polarización más alta, en la quinta densidad, en el aspecto del servicio del yo, pero podemos volver atrás y repolarizarnos como servicio a los demás, ¿verdad? Y él habla de que los que están un poco a la deriva en este caso son los que todavía no han decidido qué camino quieren tomar. La sesión 20 es del 9 de febrero de 1981, dice, soy Ra, os recibo en el amor y la luz del infinito creador, estoy en comunicación con vosotros. El interrogador dice, por remontarnos un poco en el tiempo, ¿qué ocurrió con las entidades de segunda densidad que fueron cosechadas cuando comenzó la tercera densidad? Supongo que algunas de ellas no la alcanzarían. Soy Ra, la segunda densidad puede repetir durante la tercera densidad una parte de su ciclo. Interrogador, en este caso, algunas de las entidades de segunda densidad que no fueron cosechadas al comienzo de este periodo de 75.000 años se encuentran todavía en este planeta. Pregunta, ¿ha sido alguna de estas entidades de segunda densidad cosechada a tercera densidad en los últimos 75.000 años? Soy Ra, es algo que se ha producido cada vez con mayor frecuencia. Interrogador, por lo tanto,
cada vez más entidades de segunda densidad están alcanzando la tercera densidad. ¿Podéis dar un ejemplo de una entidad de segunda densidad que haya llegado recientemente a tercera densidad? Soy Ra. Quizá el caso más frecuente de graduación de segunda densidad durante el ciclo de tercera densidad sea el de las mascotas. Para el animal que está expuesto a las influencias individualizadoras del vínculo con una entidad de tercera densidad, esta individualización favorece un agudo incremento en el potencial de la entidad de segunda densidad, de modo que tras el cese del complejo físico, el complejo mente-cuerpo no retorna a la conciencia indiferenciada de esa especie, por así decir. Ya lo habíamos hablado antes, creo, de cómo la interacción de las mascotas con un ser humano acelera su proceso de ascensión. Seguimos, el interrogador dice: ¿podéis proporcionar entonces un ejemplo de una entidad de tercera densidad que fuera en su existencia previa una entidad de segunda densidad? ¿Qué tipo de entidad llega a ser aquí? Soy Ra. Cuando una entidad de segunda densidad vuelve como de tercera densidad para el inicio de este proceso de aprendizaje, la entidad está equipada con las formas más bajas, si queréis llamar así, a estas distorsiones vibratorias de conciencia de tercera densidad, es decir, equipadas con la conciencia de sí. El interrogador dice: esta sería una forma humana como la nuestra, que comenzaría las comprensiones de tercera densidad. ¿Es así? Soy Ra, así es. Interrogador: en cuanto al rápido cambio que se produjo en el vehículo físico de la segunda a la tercera densidad, habéis dicho que ocurrió en aproximadamente 1,5 generaciones. Se perdió el pelo corporal y hubo cambios estructurales. Estoy al corriente de la física de Dewey Larson, que afirma que todo es movimiento o vibración. Pregunta: ¿es correcta mi suposición de que la vibración básica que compone el mundo físico cambia, creando así un conjunto diferente de parámetros en ese breve periodo de tiempo entre cambios de densidad, lo que posibilita un nuevo tipo de ser? ¿Estoy en lo correcto? Soy Ra, así es, ¿verdad? Muy acertado el interrogador nuevamente. Y volviendo un poquito a lo de arriba, vemos como también en este periodo encarnativo de 75.000 años de tercera densidad que estamos al final de él, vemos como también esta humanidad está compuesta de seres que recién comienzan la tercera densidad, ¿verdad? O sea, que están en su nivel más básico. En este mundo hay una combinación muy amplia de almas, ¿verdad? Dice el interrogador: ¿es correcta la física de Dewey Larson? Soy Ra. La física de Dewey es un sistema correcto hasta donde le es posible alcanzar, pues hay elementos que no se han incluido en ese sistema. Sin embargo, los que vienen después de Dewey, al utilizar los conceptos básicos de este estudio y sus distorsiones, comenzarán a comprender lo que conocéis como gravedad y lo que consideráis como dimensiones n, las cosas que deben incluirse necesariamente en una teoría física más universal, por así decirlo. El interrogador dice: la entidad Dewey ha aportado este material para su utilización principalmente en la cuarta densidad. Soy Ra, así es, ¿verdad? Dewey Larson parece que ha dado un paso muy importante en el estudio de la física, que nos deja más cerca de la verdad, ¿verdad? Valga la redundancia. Habla aquí de la gravedad. Nosotros el concepto de la gravedad lo tenemos equivocado y hay otros seres de otros planetas que ya lo han transmitido de la manera que es más apropiada, y la gravedad no es producto de la masa del planeta de alguna manera, sino que justamente la masa del planeta se junta, se vuelve un planeta porque hay una atracción. Esa atracción no es otra cosa que amor, en definitiva. Creo que hice una publicación en nuestro grupo donde Einstein habla del amor como la fuerza más poderosa.
el amor justamente, y describe como cuando nos sentimos atraídos hacia alguien, es el amor que nos atrae. De la misma manera, como hablamos muchas veces, lo más pequeño y lo más grande, lo que atrae, lo que nosotros consideramos gravedad es lo que nos atrae, el amor que nos atrae a este planeta, ¿verdad? Eso es la gravedad. En algún momento entonces vamos a entender eso como humanidad y vamos a cambiar nuestras ideas acerca de la física. Dice el interrogador: ayer estuvimos hablando sobre la división que ocurre cuando una entidad escoge, ya sea de modo consciente o modo inconsciente, el camino que conduce al servicio del prójimo o al servicio del yo. Surgió la cuestión filosófica de por qué existe tal división. Tuve la impresión de que, al igual que ocurre con la electricidad, si no tenemos polaridad eléctrica, no tenemos electricidad, no tenemos acción. Por lo tanto, supongo que ocurre lo mismo en la conciencia. Si no tenemos polaridad en la conciencia, tampoco tenemos acción o experiencia. ¿Es así? Dice: soy Ra. Así es. Podéis utilizar el término general trabajo. Dice el interrogador: entonces, el concepto del servicio al yo y del servicio al prójimo es obligatorio si queremos que exista un trabajo, ya sea un trabajo de la conciencia o un trabajo de naturaleza mecánica en el concepto newtoniano en lo físico. Así es, ¿verdad? Habla de que, como la electricidad, cuanto más carga, cuando más, en nuestro caso, polarización exista, mayor va a ser el trabajo que vamos a realizar, ¿verdad? Es como una carga eléctrica. Mayor carga eléctrica, mayor beneficio, mayor trabajo, mayor resultado se obtiene de esa carga eléctrica. Dice Ra: soy Ra. Es correcto, con la añadidura, la bobina, como podéis comprender ese término, está enrollada, tiene potencial, está lista. Lo que aún falta por polarizar es la carga. Bien. O sea, habla de la bobina como si fuera el ser humano, que si no está polarizado no tiene resultado. Pero una bobina en sí misma no realiza un trabajo hasta que es energizada, polarizada. Dice el interrogador: entonces la carga la proporciona la conciencia individualizada. ¿Es así? Soy Ra. La carga la proporciona la entidad individualizada que utiliza las emanaciones y efusiones de energía mediante las elecciones del libre albedrío. Interrogador dice: gracias. Tan pronto como comenzó la tercera densidad hace 75.000 años y encarnamos en entidades de tercera densidad, ¿cuál era la esperanza media de vida humana en aquel momento? Soy Ra. Al comienzo de este particular periodo de vuestra continuidad espacio-tiempo, la esperanza media de vida era de aproximadamente 900 de vuestros años, ¿verdad? Y aquí está. Existen en muchos de nuestros documentos, podemos encontrar en ellos como existían seres muy longevos, ¿verdad? Tenemos un dicho en Sudamérica que dice que es más viejo que Matusalén. En definitiva, esto es parte de cultura que traemos de mucho tiempo atrás, cosas que nos han quedado en el subconsciente de alguna manera, pero que todavía las vemos escritas en algunos libros. Y aquí lo confirma, ¿verdad? Podemos vivir hasta 900 años, aproximadamente. Interrogador dice: ¿aumentó o disminuyó la esperanza de vida a medida que fuimos progresando en la experiencia de tercera densidad? Dice: soy Ra. La esperanza de vida del complejo físico en esta densidad tiene una utilidad particular y, dado el armónico desarrollo de sus aprendizajes enseñanza, debía mantenerse constante a lo largo de todo el ciclo. Sin embargo, vuestra esfera planetaria particular desarrolló vibraciones hacia el segundo gran ciclo que la redujeron espectacularmente, ¿verdad? O sea, el segundo ciclo de 25.000 años, hubo una reducción en la esperanza de vida debido a un cambio energético en el planeta. Dice el interrogador: partiendo de la base de que un gran ciclo dura 25.000 años, ¿cuál era la esperanza de vida al final del primer gran ciclo? Soy Ra. La esperanza de vida al final del primero, que llamáis gran ciclo, era de aproximadamente 700 de vuestros años. Así que aproximadamente perdimos 200 años en 25.000 años que dura el primer ciclo. Bueno, dice el interrogador: entonces, en 25.000 años reducimos la esperanza de vida en unos 200 años. ¿Así es?
Soy Ra, así es. El interrogador dice, ¿podéis indicar las razones para esta disminución de la esperanza de vida? Soy Ra. Las causas de esa disminución son siempre una vibración disonante o no armoniosa entre los seres. En el primer ciclo, esto no fue muy pronunciado debido a la dispersión de los pueblos, pero hubo un creciente complejo de distorsión hacia la tendencia a la separación de otros seres. ¿Verdad? Estábamos más separados, entonces se ve que no nos peleábamos tanto, no nos encontrábamos tanto y no nos peleábamos tanto. Interrogador dice, supongo que al comienzo de uno de estos ciclos pudo haber o bien una polarización positiva que ocurriría por lo general durante los 25.000 años, o bien una polarización negativa. Pregunta, ¿la razón para la polarización negativa y la disminución de la esperanza de vida es la afluencia de entidades procedentes de Marte que ya habían polarizado negativamente en cierta forma? Dice Ra, no es correcto. No hubo una polarización fuertemente negativa debido a esta influencia. La disminución de la esperanza de vida se debió principalmente a la falta de acumulación de orientación positiva. Cuando no hay avance, se van perdiendo gradualmente las condiciones que propician el progreso. Esa es una de las dificultades de no estar polarizado. Las oportunidades de progreso, digamos, se van limitando constantemente. Entonces, de nuevo, habíamos hablado de que cuanto más polarizados estamos, más trabajo realizamos, ¿verdad? Y aquí, como no se había polarizado la población en ese primer ciclo mayor de 25.000 años, se empezaron a perder las posibilidades y al no polarizarse positivamente, hubo una polarización más a lo negativo. El interrogador dice, según lo entiendo, al comienzo de este ciclo de 75.000 años, teníamos una mezcla de entidades. Los que se habían graduado desde segunda densidad en la Tierra para pasar a tercera densidad. Y un grupo de entidades transferidas desde el planeta Marte para continuar su tercera densidad aquí. ¿Es así? Soy Ra, así es. Debes recordar que los que fueron transferidos a esta esfera estaban a mitad de su tercera densidad, por lo que esta tercera densidad fue una adaptación más que un comienzo. Interesante todo esto. Interrogador dice, ¿qué porcentaje de las entidades que estaban aquí en tercera densidad en este momento procedían de Marte y qué porcentaje se cosechó desde la segunda densidad de la Tierra? Soy Ra. Quizás hubiera la mitad de entidades de tercera densidad procedentes del planeta rojo, Marte, como lo llamáis. Quizás un cuarto procedente de la segunda densidad de vuestra esfera planetaria y aproximadamente otro cuarto procedente de otras fuentes, otras esferas planetarias cuyas entidades escogieron esta esfera planetaria para el trabajo en tercera densidad. Bien, bien claro. El interrogador dice, cuando encarnaron aquí, ¿se mezclaron estos tres tipos de las mismas sociedades o grupos o se mantuvo cada sociedad o grupo separado de los demás? Dice, soy Ra, en su mayor parte no se mezclaron. Interrogador, ¿condujo esta separación a la posibilidad de energía bélica entre los diferentes grupos? Soy Ra, así es, ¿verdad? Entonces vemos cómo estos tres grupos diferentes fueron puestos en diferentes lugares, no se mezclaron demasiado y por supuesto la diferencia de experiencias de uno con otro, unos estaban recién empezando, otros venían de la mitad de un ciclo, otros desde otras partes del ciclo, produce fricción y de ahí la guerra, ¿verdad? Y de ahí la desestabilización energética en el planeta. Dice el interrogador, ¿esto contribuyó a reducir la esperanza de vida? Soy Ra, efectivamente. Esto redujo la esperanza de vida, como lo llamáis. Interrogador. ¿Podéis indicar por qué 900 años es la esperanza de vida óptima? Soy Ra. El complejo mente-cuerpo-espíritu de tercera densidad tiene quizás un programa de acción catalítica que puede llegar a ser cientos de veces más intensos que el de no importa qué otra densidad.
del que puede destilar las distorsiones y los aprendizajes enseñanza. Así, el aprendizaje-enseñanza es más confuso para el complejo mente-cuerpo-espíritu que se ve, digamos, inundado por un océano de experiencias. Durante los primeros, digamos, 150 o 200 de vuestros años, tal como me dice el tiempo, una persona atraviesa el proceso de una niñez espiritual. La mente y el cuerpo no se encuentran en una configuración suficientemente disciplinada para dar claridad a los influjos espirituales. Para ello está el resto de la duración de la vida, para optimizar las comprensiones que resultan de la propia experiencia. Buenísima esta parte, fundamental también. 900 años es la esperanza óptima para la tercera densidad, para que podamos primero, entonces en los primeros 150 a 200 años, madurar para después tener todo aquel tiempo para asimilar la cantidad de experiencias que existen o que están disponibles para la tercera densidad, que por lo visto son en un número mayor que cualquier otra densidad. Imagínense nosotros ahora con una esperanza de 70 años, ¿qué podemos lograr en una vida? No mucho. Si nos despertamos a los 40, por decirlo de alguna manera, no nos queda mucho tiempo como para realmente interiorizar las experiencias que nos llegan a un nivel espiritual para acelerar nuestro crecimiento, ¿verdad? Entonces, qué difícil, cuántas vidas tendremos que pasar para poder asimilar las cosas. Y claro, llegamos al fin del ciclo y no hemos aprendido o no hemos pasado por todas las experiencias requeridas para poder graduarnos. Y así la repetición del ciclo. Dice el interrogador, entonces, actualmente parecería que la duración de nuestra esperanza de vida es demasiado corta para aquellos que acaban de comenzar las lecciones de tercera densidad. ¿Es así? Soy Ra, así es. Las entidades que de algún modo han aprendido o enseñado las distorsiones adecuadas para un rápido crecimiento pueden realizar ahora su trabajo dentro de los límites de una esperanza de vida más corta. Sin embargo, la gran mayoría de vuestras entidades se encuentran en lo que podría considerarse una infancia perpetua. ¿Qué les parece? Dice el interrogador, remontándonos al primer periodo de 25.000 años, o gran ciclo, ¿qué tipo de ayuda prestó la Confederación a las entidades que estaban en dicho periodo para que tuviera la oportunidad de crecer? Soy Ra. Los miembros de la Confederación que moran en los planos interiores de existencia dentro del complejo planetario de densidades vibratorias trabajaron con estas entidades. También hubo la ayuda de un miembro de la Confederación que trabajó con las entidades de Marte para hacer la transición. En su mayor parte la participación fue limitada, pues lo apropiado era permitir que el total funcionamiento del mecanismo de la confusión para que las entidades planetarias pudieran desarrollar lo que ellas deseaban en, digamos, la libertad de su propio pensamiento. Suele ocurrir que un ciclo planetario de tercera densidad tiene lugar de forma que no es preciso que exista ayuda exterior, digamos, o de otros seres prestada bajo la forma de información. En su lugar, las propias entidades son capaces de trabajar hacia las polarizaciones y los objetivos adecuados del aprendizaje-enseñanza de tercera densidad. O sea, tercera densidad, arréglense por sí solos. Mayormente, pero ya vemos que hay ayuda, ¿verdad? Pero la idea es esa, que cada uno se polarice a su tiempo. El interrogador dice, supongo que si hubiera alcanzado la máxima eficacia en ese periodo de 25.000 años, las entidades hubieran sido polarizadas hacia el servicio del yo o el servicio de los demás, o uno u otro. Eso las hubiera hecho cosechables al final de dicho periodo, en cuyo caso hubieran tenido que ir a otro planeta, puesto que éste hubiera seguido siendo de tercera densidad durante los otros 50.000 años. ¿Es así? Soy Ra. Precisemos vuestra suposición, que es compleja y correcta en parte. Dice, el deseo original es que las entidades busquen y lleguen a ser uno. Si las entidades pueden hacerlo en un momento, pueden avanzar en un momento. Así, si esto ocurriera en un gran ciclo, de hecho, el planeta de tercera densidad se encontraría vacío al final del mismo, ¿verdad? Sin embargo,
Lo común es que hacia la mitad del desarrollo de tercera densidad, digamos, a lo largo de todo el universo infinito, exista una pequeña cosecha tras el primer ciclo. El resto, que ha quedado significativamente polarizado, finaliza el segundo ciclo con una cosecha mucho mayor. El resto, todavía más significativamente polarizado al finalizar el tercer ciclo, culmina el proceso y completa la cosecha. Interrogador. Pregunta: ¿la Confederación vigilaba el proceso y esperaba ver una cosecha al final del periodo de 25.000 años, en el que un porcentaje sería cosechable para la cuarta densidad positiva y otro para la cuarta densidad negativa? Dice: Soy Ra, es correcto. Podés considerar nuestro papel en el primer gran ciclo como el del jardinero que, consciente de la estación, aguarda con alegría la primavera. Cuando la primavera no llega, las semillas no brotan y entonces el jardinero debe trabajar en el jardín. Perfecto, ¿verdad? O sea, depende de nosotros. No tenemos que estar 75.000 años experimentando la tercera densidad. Si nos polarizamos, somos cosechables de un día para el otro, como lo dice aquí, ¿verdad? Si llegamos a ese entendimiento de que todos somos uno. Vemos que no ha sido el caso. Hablo de ser como el jardinero, ¿verdad? Que están esperando ahí, trabajando en el jardín para cosechar su siembra. El interrogador dice: ¿debo entender entonces que no hubo cosecha ni positiva ni negativa al final de esos 25.000 años? Soy Ra, así es. Los pertenecientes al que llamáis el Grupo de Orión trataron de ofrecer información a las entidades de tercera densidad durante aquel ciclo. Sin embargo, esa información no fue a parar a oídos de los que trataban de seguir ese camino de polaridad. Dice el interrogador: ¿qué técnica empleó el Grupo de Orión para proporcionar esa información? Soy Ra. Emplearon dos tipos de técnicas. Una, la transferencia de pensamiento, o lo que llamáis telepatía. Otra, la disposición de ciertas piedras para sugerir grandes influencias de poder, siendo el caso de las estatuas y formaciones rocosas de vuestras zonas del Pacífico y hasta cierto punto en la región de América Central como la conocéis en la actualidad. Dice el interrogador: ¿estás haciendo referencia en parte a las cabezas de piedra de la isla de Pascua? Soy Ra, así es. Bueno, encontramos entonces de dónde vienen esas cabezas de la isla de Pascua. Dice el interrogador: ¿cómo podrían esas cabezas de piedra influenciar a la gente para aprender el camino del servicio al yo? Soy Ra. ¿Podéis imaginar aquellas entidades que viven de tal forma que sus complejos mente, cuerpo, espíritu parecen estar a merced de las fuerzas que no pueden controlar? Dada la existencia de una entidad como una estatua o una formación rocosa cargada con nada más que poder, es posible, para el libre albedrío de los que vieran esa particular estructura o formación, atribuirle dicho poder sobre las cosas que no pueden ser controladas. Eso, entonces, tiene el potencial de una distorsión mayor hacia el poder sobre los otros. Interrogador: ¿cómo se construyeron esas cabezas de piedra? Soy Ra. Se construyeron mediante el pensamiento, tras un examen de la mente profunda, el tronco del árbol de la mente, observando las imágenes que con mayor probabilidad podían causar un sobrecogimiento con el observador. Imagínense la manipulación, el nivel que llega. Hay que entender realmente lo que está diciendo aquí para ver lo que seres de otros planetas son capaces de hacer para polarizar, ya sea para un lado o para el otro, a una humanidad que está en ese camino, ¿verdad? O sea que si pueden crear esto, pueden leer la mente de esas personas para saber qué tipo de monumento podrían ellos crear para que a su vez ese monumento tuviera una acción sobre sus mentes y los llevara hacia el poder sobre otros. Imagínense del nivel que estamos hablando, ¿no? Imagínense lo que puede estar ocurriendo hoy en nuestro planeta. La gente dice: no, eso no puede ser, eso es demasiado. Aquí nada es demasiado, como lo vemos. Si entendemos cómo funciona
el universo, como un lado y el otro luchan para obtener una cosecha justamente del servicio del yo o del servicio del prójimo, y vemos de lo que son capaces de hacer, cualquier cosa que estuviera sucediendo hoy no es demasiado. Dice el interrogador: ¿lo llevaron a cabo las propias entidades de Orión? ¿Lo hicieron en el plano físico? ¿Aterrizaron o lo hicieron desde los planos mentales? Soy Ra. Casi todas las estructuras y formaciones se construyeron a distancia, mediante el pensamiento. Las entidades de vuestro plano densidad terrestre crearon algunas de ellas en tiempos posteriores, imitando a las construcciones originales, en forma de pensamiento. Recordemos que la gran pirámide de Giza fue construida de la misma manera, utilizando el pensamiento del grupo justamente de Ra. Hemos hablado de cómo somos creadores de nuestra realidad, cómo nuestro pensamiento crea la materia. Es muy difícil de entenderlo desde lo profundo de nuestro ser, y hasta nos resulta peligroso de entender de alguna manera, porque al hacerlo nos damos cuenta que somos absolutos responsables de nuestra realidad y de nuestra creación. Entonces vemos cuál es nuestra creación y nos asombramos. Entonces quizás sea más fácil seguir creyendo que todo es casualidad y que el universo pondrá las cosas delante de nosotros, pero cuando entendemos que somos los creadores, conlleva una gran responsabilidad. Miren lo que pueden hacer estos individuos, ¿verdad? Estas entidades de otros planetas, estos seres de otros planetas, crear aquellas estatuas con el pensamiento. Pueden crear una pirámide con el pensamiento, ¿verdad? Así que para ahí vamos, a seguir creando. Interrogador: ¿de qué densidad era la entidad de Orión que construyó esas cabezas? Soy Ra, la cuarta densidad, la densidad del amor o de la comprensión. Fue la densidad de la entidad concreta que ofreció esa posibilidad a los de vuestro primer ciclo. ¿Y en qué densidad estamos ahora? Estamos en la cuarta densidad. Estamos de alguna manera haciendo una transición, otro tema complicado para entender si se quiere, o que podría parecer de ciencia ficción, pero bueno, ya vamos a llegar ahí, ¿verdad? Vamos a pasar a la quinta densidad. Entonces, entendamos que alguien en este mundo hoy nos está queriendo hacer crear algo para el beneficio propio, para el beneficio de ellos, ¿verdad? En definitiva. Y como nosotros, como esta humanidad todavía no logra entender que somos creadores de nuestra realidad, nos dejamos llevar en manada hacia lo que alguien más quiere que creemos, y no somos entonces responsables, o no nos consideramos responsables de nuestra creación como colectivo humano. Cuando entendamos eso, claramente vamos a ver cuáles son los motivos de aquellas personas que guían de alguna manera a esta humanidad por ciertos caminos, ¿verdad? Entonces ahí rápidamente tomaremos control de la creación y eliminaremos aquellos que no nos sirven, que no nos interesa. Pero para eso la humanidad se tiene que polarizar para un lado o para el otro, ¿verdad? Cuando la humanidad se polarice el servicio al prójimo, que creo que es por el camino que va, esto va a cambiar muy rápidamente. De un día para el otro podremos crear todas estas cosas solo con nuestro pensamiento. Y ahí la importancia del entender este libro, y ojalá que en lugar de 5 o 6 viendo esto pudiéramos ser 5.000, 10.000 o 20.000, ¿verdad? Pero bueno, de a poco. El introductor dice: ¿utilizáis la misma nomenclatura para la cuarta densidad negativa y para la cuarta densidad positiva? Ambas son llamadas la dimensión del amor o de la comprensión, ¿es correcto? Soy Ra, así es, amor y comprensión, ya sea del yo o del yo hacia el prójimo, son uno, ¿verdad? O sea que cualquiera de las dos es amor. En definitiva, cada uno quiere que la realidad se incline hacia su lado, ¿verdad? Bueno,
Por lo menos es mi deseo que este planeta se convierta del servicio al prójimo. En definitiva, el interrogador dice: ¿cuántos años hace que se construyeron esas cabezas aproximadamente? Soy Ra, hace aproximadamente 60.000 de vuestros años en la continuidad del pasado de vuestro tiempo-espacio. Y el interrogador dice: ¿qué estructuras se construyeron en Sudamérica? Soy Ra, en la ubicación se crearon ciertas estatuas características, algunas formaciones de lo que llamáis roca y otras de roca y tierra. Interrogador: ¿entre ellas se incluyen las líneas de Nazca? Soy Ra, así es. Aquí encontramos entonces otra gran pieza del puzzle, las líneas de Nazca. Está confirmado aquí por lo que dice ahora, ¿verdad? El interrogador dice: puesto que estas últimas solo pueden observarse a cierta altitud, ¿qué utilidad tenían? Soy Ra, las formaciones eran útiles porque estaban cargadas con energía de poder. El interrogador dice: estoy algo confuso. Las líneas de Nazca apenas son inteligibles para una entidad que camine sobre la superficie. No puede verse nada, sino una discontinuidad de la superficie. Sin embargo, si se sube a cierta altitud, puede apreciarse los diseños. ¿Qué utilidad tenían para las entidades que caminaban sobre la superficie? Soy Ra. En el tiempo-espacio, que es ahora vuestro presente, es difícil percibir que en el tiempo-espacio de hace 60.000 años, esa Tierra estaba dispuesta de modo que los poderosos diseños estructurales eran visibles desde el punto elevado de las colinas distantes. El interrogador dice: en otras palabras, ¿en aquel tiempo existían colinas desde las que podían verse estas líneas? Soy Ra. Dice: esta va a ser la última pregunta extensa. Todo ese terreno plano que veis ahora, en esa zona, incluía colinas en numerosos lugares. Imagínense los movimientos que tienen que haber habido para que esas colinas ya dejaran de ser colinas, para que se transformara en un terreno plano, y sin embargo las estructuras, las líneas de Nazca permanecieran intactas, ¿verdad? O sea que imagínense la calidad de la construcción. Dice: la continuidad del tiempo-espacio ha procedido a erosionar mediante el viento y el agua, como diríais, en gran medida, tanto las formidables estructuras de tierra diseñadas en aquel momento como la naturaleza del paisaje circundante. O sea que eran todavía mucho más importantes las líneas. El interrogador dice: creo entender entonces que estas líneas no son más que los restos de lo que hubo en su día. Soy Ra, así es. El interrogador dice: gracias. Necesitamos saber si es posible continuar hoy con otra sesión, si hay algo que podemos hacer para el instrumento. Bien, la clásica conversación. Y dice el interrogador: en la siguiente sesión pretendo centrarme en el desarrollo de las entidades orientadas positivamente en los primeros 25.000 años. Sé que no podéis hacer sugerencias, pero ¿podéis hacer algún comentario al respecto? Dice Ra: la elección es vuestra de acuerdo con vuestro discernimiento. Y se despide. ¿Cómo estamos de tiempo? Van 33 minutos. Perfecto. Un poquito de agua y seguimos. Muy interesante, como les digo, este libro tiene muchísimo contenido. Es gratis, se puede bajar de forma gratuita en la página, espero que lo hayan hecho. Y si no, que lo hagan por su propio bien, en definitiva, para profundizar más en estos conceptos, que son muchos. Sesión 21, 10 de febrero de 1981. Soy Ra. Os recibo en el amor y la luz del infinito creador, estoy en comunicación con vosotros. Dice el interrogador: tengo un par de preguntas que no quisiera olvidarme de formular en esta sesión, así que es lo primero que voy a hacer. La primera pregunta es: ¿se vería afectado de alguna manera el contenido futuro de este libro si el instrumento lee el material que ya hemos obtenido? Soy Ra. En vuestra medida de tiempo-espacio, las futuras comunicaciones que ofrezcamos a través de esta persona no guardan relación con su complejo mental. Ello se debe a dos cosas. En primer lugar, la fidelidad del instrumento para dedicar su voluntad al servicio del infinito creador. En segundo lugar, la distorsión comprensión de nuestro complejo de memoria social de que el modo más efectivo de comunicar material con la menor distorsión posible, dada la necesidad de utilizar complejos vibratorios de sonido, es separar la mente consciente del complejo
espíritu, mente, cuerpo, para poder comunicar sin referencia a ninguna orientación del instrumento, ¿verdad? En definitiva, como lo hablamos antes, y por eso la calidad de esta comunicación y su material, es que la mente de Carla, que es la persona que realiza la canalización, no está interviniendo directamente en la comunicación, sino que se utiliza como un canal, pero ella no pone nada de sí misma, ¿verdad? Y es un canal limpio, digamos. Dice el introductor: ¿utilizáis el vocabulario del instrumento o vuestro propio vocabulario para comunicaros con nosotros? Soy Ra. Dice: utilizamos el vocabulario del lenguaje con el que estáis familiarizados. Este no es el vocabulario de Carla. Sin embargo, como este particular mente, cuerpo, espíritu retiene el uso de un número suficiente elevado de palabras, esa distinción no suele ser de importancia. Dice el interrogador: sabemos que la cuarentena se estableció totalmente al comienzo de este ciclo de 75.000 años. Supongo que los guardianes eran conscientes de las infracciones del libre albedrío que ocurrirían si no la establecían en ese momento, y por consiguiente lo hicieron. ¿Es así? Soy Ra. La suposición no es del todo correcta, por cuanto sigue. Aquellas entidades cuya experiencia de tercera densidad en el planeta rojo finalizó prematuramente fueron ayudadas genéticamente mientras eran transferidas a esta tercera densidad. Esa acción, aunque fue llevada a cabo por el deseo de ayudar, se consideró una infracción al libre albedrío. La ligera cuarentena que debía implantarse y que ejercen los guardianes o jardineros, como podría llamarlos, se intensificó. El introductor dice: cuando comenzó el ciclo de 75.000 años, la esperanza de vida era aproximadamente de 900 años, como media. ¿Cuál fue el proceso y el mecanismo de planificación, por llamarlo así, de reencarnación en aquel periodo? ¿Y cómo se aplicó el periodo entre las encarnaciones de la tercera densidad física al crecimiento del complejo mente, cuerpo, espíritu? Dice Soyra: la pregunta es de las más complejas. Vamos a comenzar la explicación. Dice: el patrón de encarnación del complejo mente, cuerpo, espíritu, que inicia la tercera densidad, comienza en la oscuridad. Pues podéis considerar vuestra densidad como una de sueño y olvido, como podríais decir. Este es el único plano del olvido, y por eso me alegro muchísimo, ¿verdad? O sea, después nos vamos a tener que olvidar quiénes somos de alguna manera, qué vivimos, etc. La entidad de tercera densidad tiene que olvidar para que los mecanismos de confusión o de libre albedrío puedan operar sobre el complejo de conciencia recién individualizado. ¿Ok? Perfecto, clarísimo, ¿verdad? Hay que olvidar para entrar aquí y polarizarse a través del libre albedrío. Una vez que pasemos este ciclo, pasemos al siguiente ciclo, ya habremos tomado el camino que queramos, tanto del servicio al yo como del servicio al prójimo, y entendiendo que hemos tomado ese camino, vamos a trabajar en nuestra polarización. Ya desde un punto de vista consciente, ¿verdad? Dice así: la entidad principiante, en completa inocencia, está orientada hacia un comportamiento animal, utilizando a los otros seres únicamente como extensiones del yo para la preservación de todo el ser. Lentamente, la entidad toma como conciencia de sus necesidades, por así decir, que no son las propias del animal, es decir, que no son necesarias para la supervivencia. Estas necesidades incluyen la necesidad de compañía, la necesidad de la risa, la necesidad de belleza, la necesidad de reconocer el universo. Tales son las necesidades del comienzo. Dice: a medida que las encarnaciones comienzan a acumularse, se descubren otras necesidades. La necesidad de negociar, la necesidad de amar, la necesidad de ser amado, la necesidad de sublimar comportamientos animales a una perspectiva más universal. Durante la primera parte de los ciclos de tercera densidad, las encarnaciones tienen lugar de manera automática,
y ocurren con rapidez tras el cese del complejo de energía del vehículo físico, ¿verdad? Dice que durante la primera parte de los ciclos de tercera densidad, las encarnaciones son automáticas, ¿verdad? Y ocurren con rapidez. Existe una pequeña necesidad de revisar o sanar las experiencias de la encarnación. A medida que los centros de energía comienzan a activarse en mayor grado, cada vez mayor el contenido de la experiencia durante la encarnación que guarda relación con las lecciones del amor. Por consiguiente, el tiempo entre encarnaciones se prolonga, como podríais entenderlo, para prestar la atención adecuada a la revisión y a la sanación de las experiencias de la encarnación previa. En un momento dado de la tercera densidad se activa el centro de energía del rayo verde, ¿verdad?, el corazón, y en ese momento la encarnación deja de ser automática. El introductor dice: cuando la encarnación deja de ser automática, supongo que la entidad puede decidir el momento en que necesita encarnarse por el bien de su propio proceso de aprendizaje. ¿También elige a sus padres? Soy Ra. Así es. Interrogador: en este momento de nuestro ciclo, cercano a su fin, ¿qué porcentajes de entidades encarnadas está realizando sus propias elecciones? Soy Ra. El porcentaje aproximado es el 54%. Interrogador: Gracias. Durante este primer ciclo de 25.000 años, ¿hubo algún desarrollo industrial, alguna maquinaria disponible para la población? Soy Ra. De acuerdo con el significado que atribuís al término maquinaria, la respuesta es no. Sin embargo, digamos que hubo diversos instrumentos elaborados con madera y roca que se emplearon para obtener alimento y para agredir. Interrogador: al finalizar este primer ciclo de 25.000 años, ¿se produjo algún cambio físico rápidamente como que ocurre al final de un ciclo de 75.000 años? ¿O se trata únicamente de un índice temporal que indica que ha llegado el tiempo de la cosecha? Dice Ra: no hubo cambio, excepto el que se produjo de acuerdo con la energía inteligente, o lo que podríais llamar evolución física, que ajustó los complejos físicos a su entorno, como en el caso del color de la piel según la zona de la esfera sobre la que vivían las entidades, o el crecimiento gradual de los pueblos gracias a la mejor alimentación. Bien, pero quiero ir un poquito a la pregunta anterior y habla del cambio rápido que se produce al final del ciclo de los 75.000 años. Estamos ahí. Nuestro ADN está limitado a 2 hebras y nuestro ADN, ahora al final de nuestro ciclo, va a expandirse, va a transformarnos en el próximo vehículo físico que vamos a desarrollar, ¿verdad? Y este cambio se va a dar rápidamente en términos de evolución, ¿verdad? No vamos a necesitar miles de años para esto, va a ser un cambio rápido. Nuestro ADN, a medida que trascendamos a la nueva energía, va a completarse en sus, si no me equivoco, 12 hebras y vamos a hacer mucho más, ¿verdad? Hoy somos de alguna manera una caricatura de lo que realmente nuestro potencial alcanza, ¿verdad? Entonces, creo que hoy nuevamente sacamos un montón de cosas muy interesantes. El libro ya está mucho más jugoso si se quiere. Creo que ha sido suficiente por hoy. Espero que les haya gustado. Mañana seguimos en la medida de lo posible. Como les he dicho, no quiero comprometerme exactamente a un día en particular, ya que por mi trabajo estoy a disposición y me llaman cuando me necesitan, así que no puedo comprometerme, pero en la medida de lo posible lo haré. El interrogador, entonces le dejo la primera pregunta que vamos a ver mañana. Dice: entonces, al final del primer periodo de 25.000 años, supongo que los guardianes descubrieron que no había cosecha de entidades con orientación positiva o negativa. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Qué medidas se tomaron? Mañana vamos a ver qué medidas se tomaron para que esta humanidad mejorara y pudiera seguir progresando. Les mando un abrazo para todos, muchas gracias nuevamente por estar aquí, una alegría para mí poder compartir con ustedes
y les deseo un día genial. Chao, gracias.